Bienvenidos al canal. Hoy os voy a hablar sobre la Paulownia Lancao, que es esta que tenemos aquí y seguramente muchos no conoceréis. Os voy a comentar unas cuantas cosas sobre ella que seguro que os interesarán. El nombre le viene por el condado de Lancao en China, que es una zona donde a mediados del siglo pasado había mucha pobreza. Habían tormentas de arena que estropeaban los cultivos y se decidió plantar paulownias para sujetar el terreno, controlar las dunas y así enriquecer la zona de cultivo. También es importante decir que el condado de Lancao es uno de los principales productores de madera de China. Existe un instrumento típico chino que se llama gazheng o algo así. La pronunciación exacta en chino no la sé, pero os dejo un enlace en la descripción de este vídeo para que veáis cómo es. Es un instrumento de cuerda con una caja de resonancia. ¿Que por qué os digo esto? Pues resulta que en el condado de Lancao se centra toda la producción de este instrumento. ¿Y por qué esto es así? Pues porque resulta que la madera de Paulownia Lancao es la que mejores propiedades acústicas tiene. Curioso, ¿verdad? Pues seguimos con más cositas interesantes. En la actualidad, dentro de las Paulownias Lancao, el clon más sobresaliente y equilibrado con diferencia es el Lancao Prestige, propiedad intelectual de Paulownia France, que es este mismo que tenemos aquí. También tengo otro más allá que luego os muestro. Entre las características principales de esta Paulownia está la corona ancha y estrellada. Os explico lo de estrellada. Así como otras variedades de Paulownia forman una copa tupida, lo veis aquí, una copa tupida dejando una gran sombra en el suelo. Con la Paulownia Lancao lo que pasa es que tiene una estructura de copa que deja huecos entre las ramas por donde pasa la luz translúcida, creando una zona de semisombra y dejando pasar luminosidad, por lo cual es la variedad ideal para el cultivo mixto, ya que deja pasar la luz a toda la zona de cultivo intercalado. Esto resulta muy útil para sistemas agroforestales, que es algo sobre lo que muchas veces me preguntáis. Los marcos de plantación ideales para cultivos agroforestales con Paulownia Lancao son de 5 por 12,5 o 5 por 25. Hay que destacar que la Paulownia Lancao no tiene raíces absorbentes en los primeros 30 o 40 centímetros de la superficie del suelo, con lo cual no ofrece competencia al cultivo intercalado. Así que si estáis interesados en este tipo de cultivo, la Paulownia Lancao es la más adecuada. Es perfecta para una plantación exclusiva de paulownias y también para hacer cultivos intercalados. Su madera es tan buena como el resto de variedades de Paulownia y con las mismas utilidades. Es totalmente comercial. De hecho, la Paulownia Lancao es una subvariante de Longata, pero con la diferencia de que la Lancao es más rabiosa, crece más rápido, con lo cual ahí está todo dicho. Es lo que queremos todos, ¿no? Las flores son grandes, entre 8 y 10 centímetros de largo, de color violeta claro y además huelen muy bien. En un campo de Paulownias Lancao notas enseguida el aroma al pasar por debajo, ya que mientras que unas flores se van abriendo, otras se van cerrando y van cayendo, lo cual propaga un olor dulzón por todo el campo. De aspecto realmente es una Paulownia elegante. Esta apenas tiene 2 años ahora y tiene ya un tronco de 15 centímetros de diámetro, lo cual no está nada mal. Estamos hablando de una Paulownia de 2 años reales, 2 años de tronco y 2 años de raíz. No estamos hablando de una Paulownia recepada que tenga 2 años de tronco y 3 de raíz, sino 2 años reales. A esta sí le hice el corte técnico. Esta se plantó igual que la otra en junio de 2021, no creció mucho ese año, menos que la otra,
y la recepé en febrero de 2022. Muy al contrario de lo que yo pienso últimamente, que es no dejarlas muy altas, a esta sí la dejé. Como es una variedad menos conocida, quise ver si era verdad esa fuerza con la que tiran las Paulownias Lancao. Así que la dejé ir a su bola. La dejé crecer y en toda la temporada de 2022 llegó a más de 6 metros. Y a partir de ahí se formó la copa. Realmente la copa se está formando este año. El año pasado tenía 2 o 3 niveles con brotes pequeñitos. Mirad cómo está. No sé si recordáis que el año pasado hice 2 vídeos sobre la poda de la Paulownia. Uno se llamaba Primeros Pasos y otro la poda en altura. Pues se hicieron con esta Paulownia. Primero cuando tenía 50 centímetros y luego ya cuando fue creciendo. Y llegando ya al final de este vídeo, mi conclusión es que con las Paulownias Lancao se abre un mundo de posibilidades por su rápido crecimiento y por la posibilidad de cultivo mixto o intercalado. Así, mientras ellas engordan, se pueden desarrollar otros cultivos aprovechando más el terreno. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo de variedades de Paulownia. Aún me queda uno más, que ya os mostraré más adelante, cuando lo tenga terminado. Si os ha gustado, me dais un me gusta, que eso siempre anima. Y si os suscribís, pues mucho mejor. Así estaréis al día de todo. Hasta el próximo vídeo.